En la Universidad Mesoamericana tenemos inscripciones abiertas. Ven y conoce nuestras licenciaturas. Administración. Administración turística. Arquitectura. Comunicación. Contaduría pública. Derecho. Diseño gráfico. Pedagogía. Psicología. Sistemas computacionales. ¡Ven! ¡Inscríbete ya! Universidad Mesoamericana, un lugar para transformar. Durante 32 años, en la Universidad Mesoamericana seguimos formando a excelentes profesionistas. Contamos con las siguientes licenciaturas: Administración, con especialidad en Recursos Humanos, Dirección o Mercadotecnia. Administración Turística, con especialidad en Gastronomía y Restaurantes u Hospitalidad y Hotelería. Arquitectura, con especialidad en Diseño o Construcción. Comunicación, con especialidad en Comunicación Organizacional, Medios de Comunicación o Mercadotecnia y Publicidad. Contaduría Pública, con especialidad en Impuestos o Finanzas. Derecho. Diseño Gráfico, con especialidad en Técnicas Visuales o Comunicación Multimedia. Pedagogía. Psicología. Sistemas computacionales. Contamos con 2 maestrías: Maestría en Educación Superior y Maestría en Comunicación. Ven e inscríbete con nosotros. Universidad Mesoamericana, un lugar para transformar.
En la Universidad Mesoamericana tenemos inscripciones abiertas. Ven y conoce nuestras licenciaturas. Administración. Administración turística. Arquitectura. Comunicación. Contaduría pública. Derecho. Diseño gráfico. Pedagogía. Psicología. Sistemas computacionales. ¡Ven! ¡Inscríbete ya! Universidad Mesoamericana, un lugar para transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar conectados con nosotros en este webinar que para nosotros es muy importante para la licenciatura en comunicación dentro de la Universidad Mesoamericana. Este webinar lleva por nombre El arte de documentar la vida, a cargo de la fotógrafa Greta Rico, que ya se encuentra conectada con nosotros. Es una oportunidad para conocer un poquito acerca de la fotografía documental y bueno, algunas experiencias de vida que tendrá que platicarnos Greta. Les doy la más cordial bienvenida a todos los alumnos de la licenciatura en comunicación que nos acompañan y a todos aquellos que siguen la transmisión a través de nuestro Facebook. Bueno, antes de comenzar, me gustaría presentarles a la invitada del día de hoy. Ella es Greta Rico, quien es fotógrafa documental, periodista y educadora especializada en temas sobre género y derechos humanos. Ella es originaria de la Ciudad de México, estudió Relaciones Internacionales en la FES Acatlán y desde muy joven tuvo un gran interés en la fotografía. Su trabajo ha sido publicado en revistas, medios impresos y digitales como The Guardian, Revista Cuarto Oscuro, La Jornada, El Universal, Milenio, entre otros. También ha sido expuesta en galerías y museos de diversas regiones de México y en ciudades como Nueva York, Roma y Londres. Greta forma parte de She Source, que es un panel de expertas en temas de feminismo y derechos de la mujer del Women's Media Center. Y bueno, junto a Citlali Fabián y Eva Lepis, ella realizó el fotoreportaje Mujeres Artesanas enfrentan la pandemia a fin de comunicar las adversidades que han debido superar las mujeres en Oaxaca. Recientemente también contribuyó en el reportaje Maternar a infancias en orfandad, los otros daños del feminicidio, entre otros trabajos que además también ha tenido numerosos reconocimientos a nivel internacional. Y bueno, sin más, los dejo con Greta Rico. ¿Qué tal, Greta? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de la Universidad Mesoamericana. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Samantha, y también muchas gracias, Aurora, por haberme invitado a platicar con las y los chavos de la Mesoamericana. Y pues yo estoy súper contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, supongo que tú, Sam, lo vas a decir también en un momento, pero quería decirles que en cualquier momento siéntanse libres de levantar la mano o interrumpirme. La idea es que, pues digo, no sea una charla más así súper aburridísima, sino que pues todo lo contrario podamos platicar un poco e interactuar entre todas y todos. Así es, ya lo dijo bien Greta, siéntanse con la libertad de interrumpirla para hacerle alguna pregunta que tengan en específico de los temas que trataremos el día de hoy. Y bueno, Greta, me gustaría iniciar pues justamente por cómo iniciaste tú la vida de fotógrafa. Tengo entendido que desde muy chiquita fue algo que a ti te llamó la atención y me gustaría que nos platicaras cómo es que se dio este gusto por la fotografía. Sí, pues la verdad es que siempre me ha gustado hacer foto y siempre es muy interesante cuando cuento el camino desde el inicio, porque bueno, como bien acabas de leer en mi semblanza, Sam, yo estudié Relaciones Internacionales para la licenciatura y de hecho mi tesis fue sobre fotografía. Mi tesis fue sobre fotoperiodismo y cómo
las imágenes pueden generar un impacto tal que puede incluso redireccionar la política exterior de un país, ¿no? Y en mi tesis abordé el caso de la cárcel militar de Guantánamo y las violaciones a derechos humanos, como a raíz de que se filtran las fotos de Guantánamo hace ya muchísimos años, pues fue incluso una promesa de campaña para el presidente Obama, ¿no? O sea, cerrar la cárcel de Guantánamo fue uno de los estandartes que muy desafortunadamente nunca cumplió, pero que fue tanto el furor que generó y la indignación a nivel internacional que estaban torturando eh, presos políticos en esa cárcel, que bueno, pues movió un montón de cosas para el gobierno de Estados Unidos y también de otros países para presionar, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde etapas muy tempranas de mi formación como profesionista, pues me fui dando cuenta de lo que puede implicar y las repercusiones que puede tener el que una imagen sea poderosa y el que una imagen sea compartida y sea difundida, pero sobre todo que le genere algo a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que siempre he traído en la cabeza y que si bien yo no estudié como carrera, como licenciatura, ni fotografía ni comunicación, pues siempre me he dedicado a hacer comunicación, ¿no? Desde que salí me he dedicado a hacer comunicación política y creo que eso también me ha ayudado mucho a ir redireccionando mucho mi trabajo de manera profundamente política, ¿no? Acabo de terminar una maestría el año pasado, hice una maestría en estudios feministas y sobre todo también me parece importante compartirles, digo, ustedes que están además en sus etapas de apenas formarse como profesionistas, que algo que yo tengo muy claro es que yo no hago fotos solo haciendo clic en la cámara, ¿no? Sino que en realidad yo hago fotos con todo lo que sé y con todo lo que conozco del mundo y con todo lo que me he formado profesionalmente. Y es por eso que también pues hay mucha reflexión, pero sobre todo también mucha política alrededor de mis proyectos, ¿no? Porque además yo en lo personal, pues hago fotografía con enfoque feminista y esto quiere decir pues que tiene además una postura política muy clara, ¿no? O sea, no estoy como, al menos en mi caso no estoy como ahí experimentando, a ver qué sale, a ver cómo me dicen, a ver qué me cuentan, sino que yo también a la par de que estoy haciendo fotografías y muchas veces, o sea, particularmente para mis proyectos documentales, antes de salir a hacer fotografía, pues hago también mucha chamba de escritorio, ¿no? Y mucha chamba de documentarme un montón, de leer un montón, de ver qué se ha hecho, qué se ha dicho, cómo se ha dicho, ¿no? ¿Qué hace falta por decir además? ¿De qué manera se han abordado los temas? Y algo que también pienso mucho cuando estoy trabajando en mis proyectos es qué estereotipos y qué discursos que me parecen, pues, no nada más rancios, sino también contraproducentes para alguna problemática social en particular, pues es importante contrarrestar a través de la imagen, ¿no? Entonces yo creo que eso, como que ha sido desde muy joven, ¿no? Desde edades muy tempranas, a pesar de que no me dedicaba de lleno a la foto, o sea que sí he estado reflexionando mucho sobre la imagen, sobre la fotografía, sobre qué quería hacer, cómo lo quería hacer, y creo que definitivamente la formación que tengo profesional, pues me ha ayudado muchísimo para eso, ¿no? Algo que destacas mucho en tus escritos y que a mí me llama mucho la atención, que creo que toca justamente este punto que acabas de decir, es que tú haces una distinción entre la fotografía documentalista y lo que es el trabajo de un fotoperiodista o un fotógrafo de retrato, como bien lo decíamos previo a la plática. Y algo que tú mencionas mucho es que la principal diferencia es que en este tipo de fotografía sí se vale ser subjetivos. Me gustaría que me contaras un poquito más sobre este tema y si pudieras explicarles a los jóvenes justamente pues otro tipo de fotografía, ¿no? Al que nos estamos enfrentando justamente con los trabajos como por ejemplo los que tú nos muestras, ¿no? Claro. Sí, pues aquí a lo mejor sus maestras y maestros me van a odiar, pero yo en realidad creo que ni siquiera en el fotoperiodismo existe la objetividad, ¿no? Yo creo que esto es un mito que se inventó quién sabe quién y que además ha sido un mito que nos han hecho creer, sobre todo desde la mirada masculina del quehacer dentro de la fotografía, y esto implica cualquier ámbito, no nada más el documental, sino también incluso el fotoperiodismo, ¿no? Yo creo que, de nuevo, en tanto que yo salgo a la calle a hacer fotos
o sea, esta Greta que soy y esta Greta que conoce el mundo de la manera que lo conoce, o sea, es imposible que yo me disasocie y que yo no vea el mundo con todos los prejuicios y con todas las posturas y con todas las creencias que yo tengo del mundo, ¿no? Y un poco para ponerles un ejemplo más claro, eh, bueno, de inicio me gustaría también como compartirles que esta discusión y esta tensión además que existe entre la objetividad y la subjetividad es un concepto que pusieron en la mesa las antropólogas feministas, ¿no? O sea, justo ellas hace muchos años dijeron, pues, ¿qué onda con este quehacer antropológico en donde pues yo voy y observo nada más y no me involucro y no intervengo y lo que yo hago no está impactando de ninguna manera en la comunidad en la que estoy haciendo trabajo de campo? Y las antropólogas feministas dijeron, no, perdón, pero eso no es cierto, ¿no? O sea, claro que el que yo esté ahí meses como observadora haciendo trabajo de campo tiene un impacto en la comunidad en la que yo estoy trabajando, y yo además como profesional de la antropología tengo que ser responsable y tengo que ser consciente de ese impacto que yo estoy teniendo. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo salgo de la comunidad y vi todo lo que vi, eso también a mí me está impactando como mujer y como persona, ¿no? Entonces, de nuevo, no me puedo disasociar de, ay, no, saben que hoy vengo en plan objetivo. Entonces, pues, espérenme tantito, déjenme, me quito, ¿no? O sea, yo creo que eso es ficción. Yo lo que he reflexionado mucho después de leer tantos textos sobre esto, pero también después de yo también preguntarme qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, creo que la fotografía se hace desde la subjetividad de cada persona y como les decía hace un momento, ¿no? Para poner ejemplos más concretos, yo también en mi trabajo trato de abordar mucho y me cuestiono y reflexiono de manera muy constante cómo hago para rehistorizar la vida de las mujeres que estoy retratando, ¿no? Y entonces, ¿qué implica esto? Pues que, por ejemplo, yo como mujer, pues de repente veo las noticias o veo las películas o veo las revistas y esas mujeres de las revistas, perdón, pero no son con las que yo convivo todos los días, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que de nuevo hay una subjetividad que atraviesa las construcciones sociales y las representaciones además que nosotras como personas fotógrafas estamos generando y entonces es importante que tengamos también eso claro, ¿no? O sea, un ejemplo un ejemplo diagonal anécdota que me gusta mucho compartir en estos espacios es que hace un par de años estuve dando un taller de fotografía en un campamento para niñas en el verano y entonces yo les decía a las morritas, ¿no? O sea, cuando ustedes abren las revistas de moda, ¿cómo aparecen las mujeres, no? Y entonces estaba bien chistoso porque todas empezaban a contorsionar, ¿no? Y todas las morritas le empezaban a hacer como, y se paraban así en poses súper raras, ¿no? Y entonces ya después de que terminaba la contorsión, yo les preguntaba, bueno, y ahora, ustedes díganme cuántas veces han visto a su mamá que se sienta así. Pues ninguna, ¿no? Y entonces, si hacemos memoria, pues todas nosotras, pues justo crecimos pensando que la mujer bonita se contorsiona, ¿no? Y que la mujer bonita tiene que salir torcida en la foto. Y entonces luego por eso cuando nos estamos haciendo autorretratos, pues también salimos así, ¿no? Porque, o sea, un poco también pensar desde, o sea, quién generó estas construcciones desde la subjetividad de quién, y entonces, oh sorpresa, pues resulta que fue un señoro que se le ocurrió implantar estos estereotipos y estos modelos de belleza súper absurdos que a nosotras pues no nos hacen ningún sentido además, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que un poco regresando a la pregunta que me hacía Sam, o sea, yo soy una convencida de que la fotografía objetiva no existe, de que siempre estamos tomando una postura y que incluso decir que no la tomamos es tomarla. O sea, es que es un poco como cuando decimos, pues incluso el que calla está tomando postura, ¿no? El que no dice nada, pues también, eso también es una postura política y tiene una lectura además, ¿no? Entonces, y también es una mentira cuando no es que yo nada más documenté la realidad. Pues sí, pero resulta que si caminas 10 pasos, pues es otra realidad, ¿no? Y resulta que si 10 pasos para la izquierda, 10 pasos para la derecha, y eso ustedes lo han visto también en sus ejercicios en la clase de foto, ¿no? ¿Y qué pasa si me acerco tantito más? ¿Y qué pasa si abro un poco el cuadro? O sea, entonces sí intencionamos las fotos que hacemos. Entonces sí en realidad queremos contar una historia. Creo que algunas personas sí lo hacen de manera, o sea, yo no diría que más objetiva, sino menos reflexiva que otras, ¿no? Yo creo que más bien va por ahí la cosa y entonces, pues
pues ya cuando sus maestras y maestros les cuenten esa historia, pues luego ya me platican cómo les fue. Y pues ya si quieren, pues nos le seguimos, ¿no? Y armamos también otro diálogo nada más sobre ese tema. Van a estar interesantes los debates después de esta plática en las clases. Pero bueno, y Greta, con base justamente a esto que nos acabas de explicar, ¿cómo es que tú eliges los temas que decides documentar? Porque bueno, tú ya lo hiciste público, ¿no? Tú eliges justamente ese tipo de realidades que quieres documentar. Ahora, ¿cómo te ha sido justamente la elección de esos temas? ¿Qué temas son los que le interesan a Greta Rico o los que crees que son de mayor impacto en la sociedad? ¿O cuál es tu filtro justamente para esos temas? Pues bueno, de inicio, desde hace ya algunos años, yo decidí que quería centrarme, o sea, al menos para mis proyectos documentales, decidí que quería centrarme en contar historias de mujeres, ¿no? Y que quería contar historias además con enfoque feminista. Ya, por ejemplo, cuando hago algunos trabajos por encargo o incluso cuando hago fotoperiodismo, ahí sí ya soy como más flexible, aunque sí estoy también, como lo decía mi semblanza, pues muy inclinada por temas que tengan que ver con derechos humanos, ¿no? Con cuestiones sociales, problemáticas sociales, políticas sociales, culturales y todo esto, ¿no? Entonces, pues decidí que quería contar historias de mujeres porque me parece que a pesar de que pareciera, ¿no? O sea, un poco también por pues el tema del internet, ¿no? Las redes sociales, o sea, el movimiento feminista ha tenido un boom impresionante en los últimos años. Y entonces pareciera que todo el mundo está hablando de mujeres y que todo el mundo está hablando de feminismo. Sin embargo, creo que también hace falta todavía mucha reflexión mucho más profunda sobre ciertos temas. Y creo que incluso hay algunos temas en donde no estamos poniendo el foco de manera tan profunda y tan directa, ¿no? Entonces, un poco como me llega la inspiración, o sea, casi siempre ha sido, el detonante ha sido la curiosidad, ¿no? O sea, y va desde, pues, no sé, de repente voy caminando por la calle, veo algo que me llama un montón la atención, o a lo mejor leyendo algo, o sea, yo también, por ejemplo, combino mucho mi quehacer como fotógrafa, les decía, con otra, o sea, no nada más estar tirando fotos, sino estarme documentando un montón, pero también a veces leyendo pues, literatura nada más, ¿no? O sea, como cosas que leo también en textos que me llaman la atención y que digo, aquí hay algo, ¿no? O sea, como creo que también es un poco el instinto de periodista, ¿no? Como digo, aquí hay algo, ¿no? Y me meto y me meto y me meto. Hasta que empiezo ya como a afinar más las tuercas, ¿no? De si ese tema me llama la atención, por dónde lo quiero abordar, qué me gustaría hacer. Generalmente empiezo con 1 millón de preguntas, ¿no? O sea, que creo que también es algo que a veces se ficciona mucho desde la fotografía, de no, yo sabía tal cosa. No, o sea, la verdad es que yo, en mi caso, yo tengo miles de preguntas, ¿no? Y a lo largo del proyecto sigo teniendo 1 millón de más preguntas y a veces también me pasa que ya acabé y digo, eso también hubiera estado interesante, o me sigo incluso como preguntando cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, casi siempre surge de mera curiosidad. Y la verdad es que, bueno, también tengo una libretita donde tengo como 30 temas que algún día me gustaría hacer, porque además, pues, luego se me ocurren 1 millón de cosas, pero pues la vida es muy limitada, solo el día solo tiene 24 horas, entonces pues le voy dando de poquito a poquito, sobre todo porque al menos en mi caso, con mis proyectos documentales, sí suelen ser de largo aliento, ¿no? O sea, son proyectos que muchas veces me toman años, entonces, pues eso, ¿no? Como que voy también yo malabareando un poco entre hacer documental, entre hacer periodismo, entre que además, pues justo, ¿no? Como esta parte de ser educadora, dar talleres, charlas y estas cosas, entonces, pues ahí voy combinando un poco una cosa con la otra. Bueno, me gustaría, si me lo permites, compartirles a los chicos en nuestra pantalla tu trabajo de parteras urbanas, que a mí me parece es uno de los trabajos muy interesantes y me parece muy sobresalientes porque yo no había, creo que no recuerdo algún trabajo así que yo hubiera visto de esta magnitud. Y en lo que yo proyecto las imágenes, me gustaría que igual les contaras a los chicos cómo nació este proyecto, que justamente pues es un proyecto que tú elegiste bajo esta bandera de justamente pues tomar un tema que inclusive no es muy tocado por nuestra sociedad, ¿no? Que es el tema de las parteras. Entonces, si me lo permites, voy a compartir la pantalla para que vean las fotografías de Greta y si quieres, Greta, para que nos vayas contando un poquito acerca de este que me parece es uno de tus mejores proyectos. Muchas gracias.
Pues, curiosamente, Parteras Urbanas es mi bebé. Fue el primero que parí, fue mi primer proyecto documental de largo aliento. Me tomó, pues, alrededor de 3 años, pues, terminar como esta primera fase de este, cuerpo de trabajo. Y la colección completa de Parteras Urbanas es de 40 fotografías. Aquí en mi sitio solamente tengo 15, creo, 16. Y es un proyecto que nace, pues como les decía un poco hace rato, pues inicia de la mera curiosidad, ¿no? En algún momento cuando yo decidí que quería hacer documental, como que me quedé, estaba pensando de, pues, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y me acordé que una muy amiga de cuando yo tenía la edad de ustedes, pues, o sea, nos perdimos un poco la pista, pero pues sí, nos seguíamos teniendo de amistad en Facebook y así, y entonces me acordé y dije, ay, pues sí es cierto, Hanna se formó como partera, ¿no? Le voy a hablar y que me cuente qué hace y así, ¿no? Y la verdad es que ese primer café con Hanna hace ya pues, algunos años fue muy revelador, porque bueno, yo nací, crecí en la Ciudad de México y entonces, pues para mí la partería era algo totalmente desconocido, ¿no? O sea, es algo que yo misma, antes de empezar parteras urbanas, pues pensaba que era algo que solamente ocurría en las comunidades rurales, en los pueblos indígenas, ¿no? Y un poco caminar con este proyecto me hizo darme cuenta de todos los prejuicios y de las percepciones tan equivocadas que tenemos a veces en los espacios urbanos sobre ciertas prácticas que además son milenarias y ancestrales, ¿no? O sea, las parteras estaban en el mundo antes de que habitáramos la Ciudad de México de manera urbanizada y como la conocemos hoy día con rascacielos y así, ellas estaban antes que nosotras, ¿no? Y sin embargo es algo que era totalmente desconocido. Entonces, me llamó mucho la atención, además, justo en esta línea de lo que les comento de la percepción equivocada que tenemos de la partería, pues que ella estuviera ejerciendo en la Ciudad de México, ¿no? Y yo dije, pues, ¿cómo? O sea, partería aquí, pero si hay hospitales, ¿como para qué, no? Y pues platicando con ella me contó pues todo lo que le implicaba a ella ser partera y todos los obstáculos que enfrentaba para realizar su trabajo de manera profesional y me di cuenta que era una historia que se tenía que contar, ¿no? Yo dije, es que aquí hay algo, o sea, esta es una historia súper valiosa y fue bien interesante porque para la realización de parteras urbanas, pues no nada más estuve siguiendo a Hanna todo el tiempo y días enteros en los partos, sino que también entrevisté a muchas mujeres que son justo las mujeres que se atienden con las parteras, ¿no? Y fue muy interesante porque yo empecé de nuevo, ¿no? Con la curiosidad y un poco con el hambre de esta es una historia que se tiene que contar. Y el caminar del proyecto fue algo que para mí fue muy rico y fue muy valioso porque me fui dando cuenta de que este proyecto tenía que trascender un poco más, ¿no? O sea, como que dije, es que esto no se puede quedar en una colección de fotos y ya, ¿no? Sino que, de nuevo, ¿no? Entrevistando y platicando de manera muy profunda con las mujeres, pues me fui dando cuenta que muchas de las mujeres que se atienden con las parteras llegan con ellas después de un segundo, o sea, más bien en su segundo o tercer embarazo y salen corriendo despavoridas de los hospitales por toda la violencia obstétrica que sufren ahí, ¿no? Me di cuenta haciendo parteras urbanas que la atención obstétrica desde el modelo médico es una práctica que coloniza los cuerpos de las mujeres. Y entonces, a pesar de que las mujeres hemos parido desde el principio de los tiempos, ahora resulta que un señor nos tiene que decir cómo y dónde parir, ¿no? Y que además hay un protocolo en donde hay una receta de cocina en donde se describe muy equivocadamente y sin fundamento científico además cómo debe ser un trabajo de parto, ¿no? Y entonces, o sea, parecen cosas como muy absurdas, pero es la realidad, ¿no? O sea, ustedes pregúntenle a sus mamás, digo, porque están chavos y chavas, muy probablemente sus mamás sí parieron en un hospital, o sea, ¿cómo fue su parto? ¿Qué les decían? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué pasó? Si tienen amigas de su edad que ya hayan presentado un embarazo, primas, o sea, es bien interesante cuando platicas con las mujeres de algo que parece lo más cotidiano del mundo, que es parir, porque además el mundo está sobrepoblando y es súper cotidiano, ¿no? Y nos damos cuenta que en realidad hay mucha violencia dentro de los hospitales, pero sobre todo hay una enorme falta de información. O sea, las mujeres
a las mujeres no se les informan los procedimientos que se van a realizar sobre sus cuerpos, ¿no? O sea, entras a parir al hospital y no tienes voz de absolutamente nada. Y entonces eso también me pareció muy fuerte y me pareció algo que tenemos que comunicar y que las mujeres tenemos que saber, que cuando pares, o sea, que seas una mujer embarazada no te anula derechos humanos, ¿no? Tienes derecho a que te informen como por qué te van a meter los dedos en la vagina por octava vez, ¿no? Y que además los gines, o sea, no sé si no les enseñaron en la escuela o simplemente como los cuerpos de las mujeres no les importan, no saben que si te meten los dedos en la vagina 8 veces durante el trabajo de parto, muy probablemente puedan generar una infección que muy probablemente termine en una cesárea, ¿no? Y eso, por ejemplo, claro que lo saben las parteras y además está, o sea, hay evidencia científica que lo avala, ¿no? Eso también fue muy interesante. En la realización de parteras urbanas me di cuenta que ellas trabajan con evidencia científica, o sea, no nada más es lo que le enseñó la tía de, ay, sí, la luna, o sea, sí hay mucha mística mágica que es maravillosa alrededor del trabajo de la partería, pero en el caso de las parteras autónomas y profesionales, que son muchas de las que ejercen la partería en ciudades como la Ciudad de México, pues también tienen una formación clínica muy rigurosa que está basada en evidencia científica y que además promueve partos respetados y partos en donde las necesidades de la mujer sean el centro y la columna vertebral de la atención, ¿no? Me parece también muy importante compartirles que, por ejemplo, en el proceso de curaduría de estas 4 piezas que forman la colección de parteras urbanas, hay algunas fotos que a lo mejor no son tan poderosas, pero que a mí me parecían fundamentales para contar la historia. Y una de ellas, de la que también me gusta mucho platicar, es una donde está una mujer pariendo y Hannah está totalmente contorsionada, así tirada en el piso, viendo si ya está coronando el bebé, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que cuando estaba en la edición, pues me llegaron a decir varias personas así como de, bueno, pues es que esa foto como que, bueno, no sé, a lo mejor la sacaba, ¿no? Porque pues no está tan buena. Y yo les decía, no, o sea, esta foto se tiene que quedar porque eso no lo vamos a ver nunca en un hospital, ¿no? O sea, porque en el hospital lo que importa es la comodidad del gine. Y entonces las camas de hospital que son, o sea, nefastas también, o sea, yo en todos los partos que he visto, o sea, ya llevo como 14, 16 partos desde que empecé parteras urbanas, yo nunca he visto a una mujer parir acostada, ¿no? Y entonces es bien interesante porque les digo, no, porque en el hospital, o sea, el gine es el que tiene que estar cómodo y entonces ahí la cama se sube, se baja, se mueve, para que él sea el que está cómodo durante el procedimiento. Perdón, pero la que está pariendo es la morra, ¿no? Entonces también estas cosas que me empezaron a parecer súper absurdas, pero en medio de ese absurdo yo más bien veía oportunidades de cómo hacemos, y esto es algo que además también me gustaría mucho compartirles, ¿no? Yo nunca he visto parteras urbanas como mi proyecto, sino que siempre hablo de parteras urbanas como un proyecto colaborativo, en donde además también hubo mucho diálogo con las mujeres y con las parteras de qué queremos hacer con estas fotos, ¿no? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿A ustedes qué les gustaría, no? Y entonces en todos esos diálogos fue bien interesante también que, bueno, cuando logramos conseguir el financiamiento para hacer una exposición, pues entonces nos volvimos a sentar todas y dijimos, ahora sí, aquí, ahorita es cuando podemos hacer todo esto, ¿no? Y entonces yo siempre tuve claro que la salida al mundo de parteras urbanas tenía que ir más allá de yo posando con mis fotos colgadas, porque no era una noche que se trataba de mí, sino que era una oportunidad valiosísima para que un montón de mujeres pudieran venir a conocer cuáles son sus derechos y a que pudieran tener acceso a un montón de información que les está negada por este sistema que de nuevo insiste en que nuestros cuerpos sean medicalizados, insiste que nuestros cuerpos sean violados y que sean además intervenidos de manera innecesaria para que vinieran a enterarse de que tienen otra posibilidad, que pueden parir en casa, que es súper seguro y que además lo pueden hacer pues con el acompañamiento de una partera, ¿no? Porque algo que también pone en el debate parteras urbanas es que las casas de partería son espacios de resistencia, que parir en casa es un acto político además, o sea, las mujeres que paren en casa son mujeres que se atreven a ir en contra de todo lo que les está diciendo el mundo, pero también reflexiona mucho, o sea, una pregunta que yo me hago mucho con parteras urbanas y que hago también como al mundo es, ¿en qué momento permitimos
que el parto comenzara a verse como algo de riesgo y de una emergencia máxima en donde nos tienen que intervenir médicamente por todos lados, cuando en realidad es un proceso natural y fisiológico del cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, como menstruar además, ¿no? O sea, cuando empezamos a menstruar, o sea, es algo que pasa en el cuerpo y el cuerpo un poco biológicamente está diseñado también para eso. Lo mismo pasa con parir, ¿no? Las mujeres tenemos la capacidad de quedar embarazadas, ¿no? Y por ende entrar en este proceso fisiológico que es el parto. Y entonces esa posibilidad siempre ha estado ahí. Y esa función de nuestros cuerpos siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la cosa es, no puedes parir fuera del hospital y sin un montón de intervenciones porque te vas a morir? Como desde cuándo, como por qué, y eso quién lo inventó además, ¿no? Y entonces cuando me empecé a echar un clavado a la literatura, pues me di cuenta que la historia de la obstetricia, pues es una historia que ha estado cooptada por los varones, pero que además fue bien interesante porque muchas de las prácticas, genuinamente, y esto no lo digo yo, ahí está la literatura y ustedes también se pueden echar un clavado, o sea, muchas de las prácticas que hoy en día se realizan dentro de los hospitales, es literal porque a un señor no le cabía en la cabeza que por la vagina te cupiera un bebé, ¿no? Y entonces ahora resulta, de nuevo, regresen todas con sus mamás, yo no les estoy diciendo mentiras, que a todas nuestras mamás, cuando nos parieron, les realizaron una episiotomía. La episiotomía es el corte que les hacen a las mujeres en la vagina para poder parir. Y hoy día, o sea, los organismos internacionales ya califican las episiotomías como tortura hacia las mujeres, porque es totalmente innecesario. Porque si tú esperas un trabajo de parto, lo que sea que dure, la pelvis se va a abrir lo suficiente y los tejidos de la vagina van a ser lo suficientemente flexibles para que pase un bebé, ¿no? Entonces, y así les puedo decir otras 25 cosas que encontré, pero bueno, sí, sería para otra charla solo de parteras urbanas, pero bueno, un poco en resumidas cuentas, eso, ¿no? Me pareció que era, de nuevo, una historia que se tenía que contar y además una oportunidad muy valiosa. Y hoy día yo veo a parteras urbanas más allá de solo un proyecto de fotografía documental, sino como una herramienta muy poderosa a través de la cual las mujeres pueden acceder a la información, una, y dos, a través de la cual las personas se pueden informar de que las parteras sufren una enorme discriminación por parte, en este caso y específicamente del gobierno mexicano, ¿no? Hay claramente una agenda por parte del gobierno para terminar con el trabajo de las parteras. Y mi análisis también desde mi enfoque feminista tiene que ver con que, pues claro, porque el sistema quiere además seguir controlando nuestros cuerpos, ¿no? O sea, como por qué dejar que las mujeres deambulen libremente y paran donde se les da la gana si yo necesito controlar eso también, ¿no? Porque las mujeres no pueden ir por la vida pensando que pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? O sea, necesito meterlas en el hospital y necesito medicalizarlas un montón y necesito hacerles un montón de intervenciones y tener una tasa de, o sea, también me di cuenta documentándome sobre parteras urbanas que México tiene una tasa de cesáreas muy por encima de los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud. O sea, ahorita la cifra con la pandemia se está actualizando, pero aproximadamente 1 de cada 2 nacimientos en México es por cesárea y el porcentaje de la OMS dice que tiene que ser por máximo el 15%, ¿no? Entonces es muchísimo. Y esa es la realidad de las mujeres y de la situación del parto en México, ¿no? Entonces me parecía también muy importante pues colocarlo, ¿no? Y ponerlo también sobre la mesa. Ya hay algunas preguntas, Greta. Si me permites, primero Aurora, después Adriana, y si alguien más quiere hacer una pregunta, pues bueno, levanten la mano y vamos dando la palabra. Adelante, Aurora. Muchas gracias, Sam. Bueno, creo que va muchísimo de la mano. Ay, es que me surgieron mil preguntas ahorita que estabas platicando parteras urbanas, pero bueno, me voy a ir en el orden igual para que le dé tiempo a Adri de preguntar. Este, yo entiendo, o me imagino tal vez, que a la par de que fuiste generando estos trabajos, también fuiste encontrando tu voz narrativa dentro de, sí, o sea, para hilar las historias a través de la fotografía. Digo, ahorita nos platicaste como el proceso de descubrir qué es lo que hay detrás de la partería, que además fue un proceso pues fascinante del que a mí me encantaría que pudiéramos platicar más a fondo después, pero pues quería preguntarte eso, tu experiencia dentro del mundo de los hechos que están sucediendo o que estabas viendo, y cómo es que hallaste
o fuiste encontrando tu voz narrativa para dar a entender y dar a conocer todos esos acontecimientos al mundo? Pues yo creo que, mm, que no lo he hecho sola, ¿no? Yo creo que ha sido algo también en lo que me considero muy afortunada, porque he tenido grandes maestras y maestros que me han guiado mucho, ¿no? Como en, o sea, cuando les muestro mi trabajo y cuando les platico sobre mis proyectos, ¿no? Que me han ayudado un poco a encaminarme más sobre en qué cosas enfocarme. Pero la verdad es que para ser muy honesta, Aurora, yo creo que la guía máxima, pues son justo las mujeres que me permiten contar sus historias, ¿no? Como que esa siempre es mi guía y esa también es una de las políticas que yo tengo conmigo misma y con mi trabajo, ¿no? Como no permitirme salir a contar historias desde lo que yo creo del mundo, porque creo que también, o sea, de nuevo, ¿no? Es un poco, o sea, si regresamos a este tema de cómo nos han contado un montón de historias de ficción y cómo nos han retratado de maneras súper absurdas, ¿no? Entonces yo al no querer replicar esas prácticas, para mí es fundamental hablar un montón con las mujeres y yo creo que esa voz, o sea, y al menos lo que yo intento mucho es que sea una voz colectiva, ¿no? Yo tengo claro que las problemáticas de las que estoy documentando y las que estoy retratando, si bien se sitúan a lo mejor en un contexto muy particular, o sea, hablando específicamente de parteras urbanas, yo conozco muchos proyectos de documentales sobre parteras tradicionales, por ejemplo, ¿no? Que me parecen maravillosos, hay un montón allá afuera, pero justo es una realidad muy distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo parir en casa en la Ciudad de México que parir en casa en los Altos de Chiapas, ¿no? Tiene cosas muy distintas y también es bien interesante cómo las mismas parteras trabajan de manera muy distinta, ¿no? Y eso también es muy, a mí me resulta como fascinante hacer también como los contrastes. Y no porque una sea mejor ni peor, simplemente son diferentes, ¿no? Pero bueno, en medio de ese yo insistir en situar, ¿no? O sea, de esto es la realidad de las parteras en la Ciudad de México, ¿no? En esta ciudad donde ahí de nuevo, ¿no? Como podemos soltar otra vez la estadística donde viven tantos millones de personas y sí me parece bien importante que en esta voz creativa y en este quehacer de cómo yo voy guiando mi chamba, o sea, vayan resonando también otras mujeres, ¿no? Entonces, de nuevo, como regresando al ejemplo de parteras urbanas, cuando yo entrevistaba a las mujeres y me decían por qué habían decidido atenderse con una partera, o por qué había, o sea, sabes, como cuando salían un montón de situaciones en sus relatos, ahí es donde yo decía, es que es esto, ¿no? Es esto de lo que tenemos que hablar, es esto lo que tenemos que decir, es esto lo que tenemos que informar. Y entonces yo sí creo que es una voz colectiva y creo que sería muy deshonesta decir que yo soy solita intelectualizando en mi casa mi proyecto. O sea, no, esto yo no lo hago sola, ¿no? O sea, yo no trabajo de esa manera porque también creo que estaría, o sea, creo que también sería muy incoherente con lo que digo y lo que hago, ¿no? Y entonces yo trato de ver cómo le hago para que otras se puedan espejear en las historias que estoy contando, ¿no? Y para que otras mujeres vean las fotos y digan, no manches, güey, a mí también me pasó, ¿no? Y es algo que al menos, pues creo que también he sido muy afortunada en el sentido que he podido encontrar otras colegas con quienes comulgamos mucho, ¿no? Con este pensamiento de qué es lo que queremos lograr y hacia dónde va nuestro trabajo. Y creo que es algo que también yo he estado trabajando mucho con Anaís en un proyecto en el que llevo ya alrededor de un año trabajando, pero que acabamos de lanzar apenas la semana pasada, que se llama Cartografías del Cuidado, que en este proyecto está contenida la historia de la que hablabas al inicio, Sam, sobre maternar infancias huérfanas por feminicidio, ¿no? Y es un proyecto del que pues luego platicando entre Anaís y yo, y que incluso lo platicaba también con una colega hace unos días, que a mí la verdad lo que me llena mucho es que cuando sacamos las historias, pues a mí me pasa mucho que luego me escriben morras en el Instagram así, pues que no las conozco, no me conocen, y me dicen, oye, es que leí el reportaje y me movió muchísimo porque pues yo en mi casa estoy pasando por lo mismo, ¿no? O sea, ahora con la pandemia, como parte de esta entrega de cartografías del cuidado, hicimos un reportaje sobre, bueno, en septiembre pasado, con lo del regreso a clases, Anaís y yo dijimos, a ver, pidos, ya van a regresar a clases, pero ¿qué onda
con las mamás que trabajan y que además tienen que estar al pendiente de los niños y las niñas con el regreso a clases, ¿no? O sea, eso va a ser esquizofrénico y el Estado no está viendo eso, ¿no? O sea, ay, sí, no, las cosas, todo el mundo en casa y toda la familia y con sus discursos ahí súper chafas y morales que la familia y que las mujeres cuidamos mejor y no sé qué. Y nosotras decíamos, no, o sea, ahí va a haber un rollo de división sexual del trabajo y de una desigualdad súper grande, ¿no? Porque ¿cómo le van a hacer las mujeres que trabajan en casa y que además tienen a las niñas y los niños tomando clase en la casa, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a entrevistar a mamás maestras, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? Entre que das tu clase, pero además el morro está también en clase, ¿no? Y pues en realidad era una esquizofrenia total. Y esa historia en particular, Anaís, y a mí nos movió muchísimo porque no tienen idea la cantidad de mujeres que nos escribieron y dijeron, o sea, me estoy jalando los pelos, ¿no? Y gracias porque se necesitan contar más estas historias, porque creo que también, muy desafortunadamente, la cantidad de muertes que ha traído la pandemia por el COVID, pues nos ha orillado también a dejar de mirar otras cosas que también son importantes, ¿no? Y pues eso al final del día creo que siempre va a ser la guía y es la premisa máxima que yo tengo de cómo voy haciendo esta voz a través de amplificar, de tener la posibilidad de amplificar otras y que no sea nada más mi visión del mundo, ¿no? Muy bien. Si te parece, Greta, vamos con una pregunta de Adriana, luego seguiría Maricruz Rubio y si nos da tiempo, regresamos contigo, Aurora. Bueno, antes de que hablara del parto por cesárea, o sea, también opino eso del parto natural, también se puede hacer desde casa, pero también existen cuerpos débiles, ¿no? Y cuerpos que no se controlan, por ejemplo, tan solo los nervios te llegan a ganar y te traicionan. Entonces, esa era como mi duda. Y aparte, no sé, o bueno, tal vez no escuché muy bien anteriormente, pero tenía duda de que si alguna vez has fotografiado un parto por cesárea y también sobre las preguntas que le debemos de hacer a nuestras mamás, pues creo que no se va a poder. Yo, pues sí, fui por cesárea y yo nací a los 6 meses y medio, entonces sí estaba un poco difícil. Y mi mamá sí necesitó como un médico, ¿no? Para que lo ayudara. Aunque lo que sí me ha comentado es de que siempre le han atendido hombres que mujeres. Bueno, a mí me comentó que una mujer se sentía capacitada pues, de que ayudara a mi mamá, pero no la dejaron. Entonces, sí siento como esa crueldad de tener más, o sea, no estoy contra el hombre, pero se me hace como muy ya del siglo pasado, ¿no? Entonces, no sé qué opinas. Y no sé si me da a entender, perdón, estoy nerviosa. No te preocupes, sí, claro que sí, Adri. Pues mira, yo no he hecho fotos de cesárea, por suerte. No, no es cierto. Oh, No, sí. mira, yo lo que creo es que, o sea, yo estoy súper de acuerdo contigo y yo creo que el parto en casa no es para todas, ¿no? Y las parteras también lo creen, de hecho. O sea, nosotras más bien lo que abogamos es que cada una de ustedes, si es que quiere ser mamá, ¿no? También se vale que no. Ya cuando lo decidan, que ustedes sepan que tienen la opción de elegir. Y eso nos parece fundamental, ¿sabes? Porque la realidad es que yo antes de conocer parteras urbanas, para mí la opción era el hospital y nada más, o sea, en mi cabeza, pues, ¿no? Y estoy segura, bueno, ahí ya lo he comprobado, ahí sí ya todos estos años haciendo este tema ya me avalan con la experiencia suficiente para decirles que el 95% de las mujeres que están allá afuera también lo creen, ¿no? Entonces, nuestra apuesta es tengamos la información y que cada quien decida cómo y dónde le hace, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que creo que también es importante, y lo hemos platicado también mucho entre las parteras y las mujeres que se atienden con ellas, es que la polémica sobre el parto en casa y la partería obedece al total desconocimiento del tema. Y entonces, sí, lo que entonces nosotras no sabemos es que, por ejemplo, las parteras siempre tienen un plan B, al menos las parteras que atienden aquí en la Ciudad de México. ¿Y eso qué significa? Que si el parto no está avanzando lo suficientemente bien, o que si la mujer así lo decide, o si se presenta alguna emergencia obstétrica, siempre hay un plan B y eso implica un traslado al hospital, ¿no? Y desde antes, o sea, desde semanas antes de que tú estés en fecha probable de parto, que esto también me enteré que es un mito, bueno, de que se cumplan tus 40 semanas,
pues eso ya está todo platicado para que cuando llegue el momento, si la situación se presenta, vámonos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de este equipo de parteras con el que yo trabajé, generalmente tratan de acomodarse incluso geográficamente, porque esta es una ciudad muy grande y llegar a un hospital te puede tomar 3 horas, ¿no? O sea, aunque no vivimos en los Altos de Chiapas, aquí puede pasar exactamente la misma cosa. Y entonces lo que hacen es que tratan de ubicarse para tener los partos en casa en zonas en donde no les tome más de 15, o sea, creo que lo máximo son 15 minutos el traslado, por ejemplo, ¿no? En donde mientras no haya complicaciones, eso está ok. Y lo otro que también muy pocas veces sabemos es que las parteras tienen un sinnúmero de capacitaciones para atender emergencias obstétricas. O sea, yo he visto parir bebés que no respiraron y las parteras lo resolvieron. O sea, porque ellas están capacitadas además para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esto también es importante compartírselos porque es justo parte de las cosas que no sabemos, ¿no? De la partería. Y de nuevo, maravilloso, o sea, también creo que se super vale que tú digas, mira, la neta, eso para mí, yo no tengo ganas, yo no quiero que me duela, es más, yo quiero seguir con mi vida, que me programen la cesárea para el viernes, ¿no? Para yo seguir con mi vida el otro viernes, y creo que también esto es ficción, porque muy pocas veces nos informan de todos los efectos, o sea, las repercusiones que puede tener una cesárea para la salud de las mujeres, pero de nuevo, si tú teniendo esa información lo quieres hacer, yo soy de las que dice, genial, yo te apoyo, pero conoce las opciones y aboguemos porque vivamos en un sistema en donde nos cuenten además cuáles son las opciones y no nos digan mitos y nos cuenten un montón de cosas que no son reales solo para meternos miedo y obligarnos a meter al hospital y entonces por eso tenemos una tasa de cesáreas tan alta, ¿no? Ok, sí, muchísimas gracias. Sí, es increíble cómo manejas bueno, tus sentimientos. Yo al menos me desmayaría en un parto o algo así. Gracias. Es bien bonito. Sí, me imagino. Bueno, a continuación, pregunta de Maricruz. Maricruz, nos da mucho gusto que andes con nosotros por acá. Hola Sam, ¿cómo están? Buenas tardes chicos. Hola Greta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo soy Maricruz Rubio, soy maestra de algunos de estos chicos de comunicación, soy reportera aquí local y maestra desde hace ya algunos años en la Universidad Mesoamericana. Muchas gracias por estar con nosotras. La verdad es que un tema muy interesante, ese de parteras urbanas. La verdad es que yo soy mamá de 4 hijos, entonces sé perfectamente de qué se habla. Wow. Y bueno, el tema de información, hablando de documentales, hablando de periodismo, hablando de todo lo que tenga que ver con comunicación, es muy apropiado e interesante. Sin embargo, bueno, creo que muchas veces como receptores precisamente carecemos de eso, de información. Entonces, bueno, es un punto muy importante el que comentas respecto a conocer diversas opciones y qué mejor que, bueno, a través de una imagen, a través de una narrativa tan especial que nos da precisamente la fotografía. Yo quisiera pedirte de favor que pudieras, si te es posible, nos ayudas con esta parte de, bueno, tener la oportunidad de tenerte con nosotros, que pudieras a lo mejor recomendar a los chicos pues ciertos puntos o darles ciertos tips al momento de solicitar una fotografía. ¿Por qué? Porque me preguntaban en algunas clases, maestra, ¿cómo le hacemos para que nos permitan tomarles una fotografía? Porque no todas las fotografías están en el momento, no todas las fotografías salen de manera repentina, hay que planear a veces mucho una fotografía o estar en el momento. ¿Y qué pasa cuando no quieren darnos esa fotografía, cuando no quieren, por pena, por miedo, por desconocimiento, que a nosotros nos permitan lograr la fotografía que nosotros ya nos estamos imaginando, que tenemos planeada o que queremos presentar? ¿Cuál sería tu recomendación, Greta, para los chicos en este aspecto? Si bien es cierto, hay mucha gente que está deseosa de poder contar sus historias y poder, pues sí, ser parte de un cambio y principalmente mujeres que quieren hacer el cambio, hay otras mujeres, otras personas, otros grupos que de plano están muy cerrados a poder compartir experiencias o a presentar, ser partícipes de alguna información precisamente por miedos, por tabús, por situaciones que incluso pueden ser riesgosas para su familia, para su entorno. ¿Cuál sería el consejo que les darías? Pues
Ay, aquí viene la controversia. Antes que nada, mucho gusto, Maricruz. Muchas gracias Gracias. por tus palabras y qué emoción que hay colegas en la audiencia. Pues yo creo que, o sea, aquí también creo que es importante, o sea, sobre todo el mayor consejo que yo siempre comparto, pues justo cuando me invitan a dar charlas, pero también mucho en mis talleres, es que ustedes tengan claro qué están haciendo, o sea, un poco estas preguntas básicas del periodismo de qué, o sea, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. O sea, es importante que ustedes se las pregunten, no nada más para contar la historia, sino que se las hagan a ustedes mismas y a ustedes mismos, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia que estoy contando? ¿Por qué la estoy contando? ¿Para qué la estoy contando? Y yo creo que esto también es algo de lo que, pues muchas veces, pues el periodismo adolece mucho, ¿no? O sea, como que nada más estamos clavadas y clavados en voy por la nota. Ajá, pero la nota ¿para qué? O sea, una nota más de las 25,000 que se van a publicar el día de... No, y además en estos tiempos de internet, ¿no manches? O sea, las contamos, ¿no? Entonces, ¿qué estás buscando con esa historia? Yo creo que eso es súper importante y al menos en mi caso, o sea, yo sí tengo un objetivo claro y es que busco, o sea, ya lo decía hace rato con la pregunta de Aurora, ¿no? O sea, mi objetivo es que las mujeres se miren también en las historias que estoy contando, ¿no? Y que les haga sentido, o sea, a lo mejor no todo, pero algo que lo lean o que lo vean y que digan, no, pues sí, ¿no? O sea, porque un poco busco también reacciones que yo misma he tenido, ¿no? O sea, yo también pienso en cuando leí un reportaje y dije, no manches, esto es súper fuerte o esto es súper interesante o esto no lo sabía, ¿no? O sea, como todas esas cosas. Y creo que en la medida en la que tengan claras esas preguntas, el camino también va a ser un poco más claro, ¿no? O sea, si lo que estoy queriendo contar es esto, entonces como por qué me vine acá. Y bueno, cuando estás empezando y a ustedes les va a pasar un montón, tampoco se agüiten, ¿no? O sea, del error se aprende, ¿no? O sea, ya cuando llegan y dicen, no era aquí. O luego ya cuando estuvieron todo el día con la señora dicen, era con la hija. O sea, saben como que eso también es importante que ustedes vayan siguiendo mucho su instinto, pero sobre todo que se muevan en función de lo que les mueve, ¿no? Y lo otro que yo también creo, y que aquí es donde digo que viene la controversia, Maricruz, es que al menos en mi caso, o sea, yo sí he reflexionado mucho en los últimos años sobre el tema del consentimiento cuando estoy trabajando. Y yo, Greta, no me permito hacer fotografías sin antes haber pedido permiso, ¿no? O sea, sobre todo y específicamente cuando estoy haciendo fotografía documental y cuando estoy haciendo fotoperiodismo, ¿no? Porque creo que también mucho se nos ha dicho, y muy probablemente a ti también cuando estabas estudiando, ¿no? O sea, bueno, al menos en fotografía, pues estila mucho decir, ¿no? O sea, no, a mí no sé cuántos maestros señoros máximos me dijeron 1000 veces que la mejor fotografía era la robada, ¿no? Y que los instantes son uno solo y que si no, que si preguntas nunca te va a salir la foto. O sea, perdón, ustedes acaban de ver las fotografías de parteras urbanas y en todas yo pedí permiso y pude contar mi historia, ¿no? Entonces, o sea, tampoco hablo desde algo que me estoy, o sea, yo hablo también ya desde la experiencia, ¿no? O sea, de todos los reportajes que yo publico, les explico de manera súper detallada y súper honesta a las mujeres con las que estoy trabajando para qué va a ser el reportaje, de qué va la historia, en qué medio se va a publicar. Y esto también me parece muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando temas muy sensibles, por ejemplo, temas de violencia. O sea, la realidad es que vivimos en un país en donde yo no estoy diciendo mentiras, sí es real que hay un tema de vigilancia por parte del gobierno súper fuerte, ¿no? Entonces, y además hoy en día con el tema de, o sea, publicar una nota en el periódico, no nada más va a salir en el periódico, ¿no? O sea, además ya se tienen prácticas en los medios digitales en donde 85 medios retomaron la nota y eso se puede volver algo, o sea, que tú alcances que ni siquiera tú te imaginaste. Y las mujeres tienen que saber eso, porque muchas veces también el hecho de que salgan sus fotografías las puede poner en riesgo, ¿no? O sea, si son mujeres a lo mejor que están tratando temas de violencia, de desaparición, de feminicidio, o sea, temas duros y complejos como muchos de los que tiene este país, ¿no? O sea, eso las puede poner en riesgo y es importante que ustedes les digan dónde van a salir las fotos y para qué las van a usar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, de nuevo, ¿no? Como regresar al tema de pedir permiso y del consentimiento, porque yo creo
que también es ficción esto de que si pides permiso no te salen chidas las fotos. Pues yo digo, ay, pues entonces no eres tan chido, perdón, ¿no? Porque en realidad la historia está ahí y la historia son ellas. Y entonces, si ellas me dan su autorización, pues más bien yo lo veo como una manera en donde, al menos desde donde yo lo he también reflexionado, es que estas conversaciones con ellas, en donde me detengo a explicarles y contarles todo lo que yo quiero hacer, sirven mucho también para afianzar mucho la confianza con ellas, ¿no? O sea, ellas justo sienten como, bueno, pues, sí, no. O sea, me acuerdo incluso cuando hicimos la exposición de parteras urbanas, ya cuando llegaron las mujeres que habían parido, no las que salen en las fotos, porque bueno, esto es algo que creo que ya no terminé de hilar mi idea cuando les contaba, ¿no? Les digo, cuando conseguimos el financiamiento y montamos la expo, y les dijimos, no, pues vénganse, porque el chiste es que ustedes vengan a contar cómo fue el parto en casa, o sea, que las fotos solo sean un puente, ¿no? Y que las morras que están en las fotos vengan y les cuenten a las otras morras cómo fue la experiencia, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando llegaron varias me dijeron, no manches, o sea, pues qué chido que lo que nos dijiste, o sea, para lo que nos dijiste que iban a hacer las fotos, sí está pasando. Y es bien interesante porque no tienen idea la cantidad de veces que cuando hablo con las mujeres, no, pues es que a mí ya me han dicho un montón de veces, no, y es que el otro día vinieron de no sé qué medio y me dijeron y no sé qué, y luego la nota ni era lo que yo, o sea, sabes, como esas cosas que a mí me parece, pues, que hablan muy mal y muy desafortunadamente pues, de cómo trabajan muchas de nuestras colegas y de nuestros colegas. Eso por un lado. Y por otro lado, siguiendo con la controversia sobre el consentimiento, yo, Greta, desde mi enfoque feminista como periodista y como fotógrafa, tengo muy claro que si hay una población en el mundo que conoce que nunca se le pregunte nada para hacerle algo, somos las mujeres, ¿no? Entonces, a nosotras, ¿quién nos pregunta? O sea, para el tema del acoso callejero, ¿no? O sea, muy probablemente muchas de ustedes alguna vez algún vato las manoseó por lo que sea, ¿no? O sea, en el metro, en la calle, o sea, algo, ¿no? O sea, algún tocamiento que no, ustedes no lo pidieron, ¿no? Entonces, este sentimiento de que a nosotras nos quiten algo y no nos pregunten, yo creo que es algo que les puedo apostar que el 100% de las que estamos conectadas sabemos lo que se siente, ¿no? Y entonces yo tengo muy claro que yo no quiero replicar que otra mujer se sienta como yo me he sentido, ¿no? Entonces es importante, justo por eso, que yo pida su conocimiento explícito sobre si quiere o no salir en la foto, si quiere o no salir en el reportaje, si quiere o no ser parte de mi proyecto documental. Ahora, lo que me preguntabas, Maricruz, de qué pasa si ya no lo logré, pues resignación, la resignación, la lloración y pues a conseguir otra, ¿no? Porque, que digo, a mí me ha pasado y esto también o sea, porque yo también, justo me pasó hace bien poquito, ¿no? Hace como 3 meses que estaba trabajando en un reportaje y justo fue en un reportaje de cartografías del cuidado y ya después Anaís y yo estábamos así súper deprimidas, así de, chale, pues es que a la mera hora la señora dijo que no, ¿no? Y entonces le dije, pues sí, manita, pero de eso se trata este cuento, ¿no? O sea, nosotras también tenemos que ser coherentes y eso, bueno, las dos lo tenemos súper platicado y ella también piensa igual que yo, ¿no? O sea, así ya tenga yo todo el reportaje armado. Si el día, o sea, si un día antes de que se va a publicar las mujeres nos llaman y nos dicen que ya no quieren, pues ya no quieren. Y eso es súper válido y yo lo tengo que respetar. Porque entonces, regresando a los ejemplos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Como yo decidí ir a casa del vato, entonces ¿se vale que el vato me haga lo que él quiere? Ay, pues ella quiso venir a mi casa. Pues sí, pero ya llegando ya no quise darme los besos contigo. ¿Y qué onda? ¿No? Pues tengo todo el derecho de agarrar mis cosas y regresarme a mi casa, ¿no? O sea, que yo haya venido no quiere decir que ya consentía, pues ahora me puedes hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Entonces, yo siempre lo veo, o sea, me gusta mucho como poner estos ejemplos porque creo que así es como más tangible y así es como yo lo relaciono, ¿no? O sea, ellas van a poder que decir, o sea, tienen la libertad de decir que no el tiempo que sea y eso incluso yo se los comunico. En parteras urbanas lo hice también, ¿no? Cuando ya me dieron chance de acompañarlas durante todo el proceso, hasta el parto y el posparto, sobre todo en el parto yo les dije, si en algún momento del parto tú necesitas que yo me salga, o sea, me dices y me salgo. Y me pasó, ¿no? Y pues yo lo que hice pues fue salirme y dije, pues ni modo, así es esto, ¿no? Y ya después porque además en el parto, bueno, tú que has parido 4 veces, Maricruz, o sea, te pasan 1000 cosas por la cabeza y de repente lo que menos quieres es que una morra te esté haciendo fotos, ¿no? Entonces,
pues sí me acuerdo que, por ejemplo, ya después cuando las visitábamos en el posparto, de repente me decían, ay, no, perdón, pero es que me sentía súper mal y las hormonas, yo les decía, no pasa nada, o sea, era tu parto. Y o sea, porque yo estaba caminando con las parteras y las parteras están defendiendo el derecho de las mujeres de parir en libertad y con autonomía, yo tengo que respetar eso y caminar junto con ellas. Y si tú no quieres que, o sea, si tú necesitas que paren las fotos, pues paran las fotos, porque aquí tú pones las reglas, ¿no? Y porque además, algo que yo he reflexionado mucho y que fue un gran aprendizaje de parteras urbanas y que no lo aprendí yo sola, o sea, fue justo en constante diálogo con las mujeres y con las parteras, y que creo que aquí compagina un poco el cómo hago para que mi trabajo tenga una trascendencia más allá de simplemente las fotografías, ¿no? O sea, la realidad es que muchas de las mujeres que yo les hice fotos, eh, gracias al acompañamiento de las parteras, pudieron empoderarse para ellas decidir qué querían en sus partos, ¿no? Y esta práctica de tú decirle que no a alguien parece algo bien simple, pero no es cualquier cosa, y menos para las, o sea, otra vez, ¿no? Bueno, ustedes viven fuera de la Ciudad de México, pero en mi caso, o sea, yo cuando estaba más morra, un montón de veces me manosearon en el metro y yo no tuve el coraje de voltearme y decirle al vato, ¿qué onda? No me toques, ¿no? O sea, porque ¿qué no? O sea, te paralizas, ¿no? O sea, entonces, el que una mujer tenga un espacio para ella decir, yo no quiero esto, o en este caso, yo quiero que se salga Greta, y que además Greta agarre su camarita y se salga con toda la resignación del mundo, pues eso también es una lección súper fuerte para todas las que estábamos ahí, porque estábamos propiciando un espacio de autonomía y de toma de decisión que las mujeres no tenemos todos los días, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotras vamos por la vida diciendo, yo no quiero esto, ¿no? Y además la gente nos respeta y nos hace caso. Entonces, o sea, nos parecía también como muy interesante ver, o sea, cómo en el caminar vamos también nosotras cambiando la dinámica y cambiando la lógica y cambiando las reglas además, o sea, de nuevo, de todo lo que nos contaron en la escuela, ¿no? Y tú no pidas permiso, y, o sea, y hay miles, o sea, pueden ver 1 millón de videos en YouTube de señoros fotógrafos que se han ganado miles de premios y que les cuentan de cómo ellos, a pesar de que la gente les dijo que se saliera, se quedaron y así agarraron la foto. Pues sí, qué padre, está buenísima su anécdota y seguro a un montón de gente le gusta ese trabajo, a mí no, ¿no? Entonces, pues no me gusta y no lo hago. Muy bien, Muchas gracias. nos queda poco tiempo. Me gustaría aprovechar para otra pregunta. Si alguien más quiere aprovechar para preguntarle algo a Greta, este es el momento, chicos. ¿Nadie? Bueno, yo, porque ya ves que dijiste que si me daba tiempo. Adelante, Aurora. Greta, bueno, algo que dije, no me voy a quedar con las ganas, porque creo que te lo platiqué desde que estábamos conversando por mensajito. Bueno, en primer lugar, me encanta la filosofía que manejas de la información, o sea, porque es como la columna vertebral sobre la que trabajas, desde informar a quien estás entrevistando, quien está siendo partícipe de tu historia. Y creo que de esta misma línea va la parte, como tu vocación pedagógica, tus ganas de informar y de transmitir. Entonces, creo que me gustaría también que nos platiques un poquito de cómo compaginas tu trabajo periodístico, lo que aprendes y lo que vives a través de la fotografía y lo llevas ya después cuando das talleres, cuando das cursos, y cómo ha sido para ti la experiencia de poder vivir pues lo mejor de esos dos mundos, ¿no? El, todo lo que veo y después transmitirlo, ¿no? Pues, o sea, yo creo que es algo que siempre lo busqué, o sea, la verdad es que sí, lo he intencionado mucho, es algo que yo he querido hacer y creo que también tiene que ver con, pues, yo me acuerdo cuando estaba más morrita, o sea, de jugar a las profesiones, ¿no? O sea, yo nunca jugué, yo siempre jugaba a ser maestra, ¿no? Me acuerdo que ponía así a todas mis primitas y las sentaban, y ay, sí, yo les daba clases con el pizarrón y así, ¿no? Y cuando yo tenía la edad de ustedes, pues estuve de adjunta de mi asesor de tesis y ya cuando me titulé como internacionalista, pues estuve casi 3 años dando clases en la facultad. O sea, la verdad es que eso es algo que a mí siempre me ha gustado, sobre todo porque siempre lo he visto también desde un enfoque de no yo la maestra que les enseña, sino más bien
o sea, de nuevo, ¿no? Como les decía al inicio, yo creo que he Compartir. sido muy afortunada y mucha gente ha compartido muchas cosas conmigo y desde ahí es que yo también busco regresarlo, ¿no? O sea, porque también yo estoy peleadísima con estas prácticas súper chafas de, ay, no, a ti te, o sea, si yo sudé frío, a ti te, ay, o sea, pues entonces si no quieres enseñarme, me voy con alguien. O sea, estas cosas también de, que creo que también se da mucho en el periodismo y en la fotografía, ¿no? De mucho ego además, pues a mí esas cosas tampoco me gustan, ¿no? Y trato también de no buscar esos espacios, porque creo que también que en la medida en la que seguimos endiosando a esta gente que es bien nefasta y bien violenta, pues para eso siguen cooptando también el poder de todos esos lugares, ¿no? Entonces, pues yo lo que digo es ya no busquemos a ellos. Pero bueno, y por otro lado, lo que también yo creo, Aurora, es que, o sea, creo que de nuevo, también en el periodismo y en la fotografía, es justo el ego el que no nos deja ver que es mentira también que mis fotos van a cambiar el mundo, ¿no? O sea, como, o sea, solo por presentarlas, pues, ¿no? O sea, solo por proyectarlas nada más. O sea, yo creo que no, yo creo que la imagen así solita no hace nada, ¿no? Y también podemos poner muchos ejemplos, o sea, porque yo no me estoy inventando cosas, ¿no? O sea, como, no sé, pensemos en todos estos, o sea, el WordPress Photo le encanta premiar fotografías sobre conflictos bélicos, ¿no? Entonces, pues no sé, el conflicto, por ejemplo, de las personas refugiadas por el conflicto en Siria, ¿no? O sea, ¿cuántos años hemos visto esas fotografías y cuántos años han ganado miles de premios y cuántos años los hemos visto en los periódicos? Y perdón, pero la guerra no se ha acabado. Entonces, eso lo que nos demuestra, o sea, si esto fuera un proyecto de tesis, las conclusiones serían que no es cierto que mi fotografía solita está cambiando el mundo. Entonces, creo que también estos discursos, que también, o sea, lo que hay detrás de esos discursos es mucho ego, ¿no? O sea, que también hay mucho en el periodismo, es de que si no cuento yo esta historia, ¿quién la va a contar? Pues creo que tampoco va por ahí. O sea, yo lo que creo es que la fotografía sí es una herramienta muy poderosa para generar un cambio social, siempre y cuando lo intenciones, una, y dos, generes espacios comunitarios en donde puedas viralizar esa información y puedas involucrar a la comunidad con la que estás trabajando para que se genere el cambio, ¿no? Claro. Entonces, de nuevo, ¿no? Y ya terminamos el proyecto y ya están las fotografías y ahora, ¿qué hacemos con esas fotografías? O sea, yo les pude haber metido un museo y de nuevo, ¿no? Y la inauguración y yo con mi vestido y las fotos y tal. Nel, o sea, que se vengan las morras y platicamos todas y hacemos un conversatorio, ¿no? Y además esa vez hicimos una serie de eventos paralelos a la exposición, ¿no? Y hemos hecho, o sea, han servido para un montón de cosas las fotos, ¿no? Porque de nuevo, o sea, es más allá de solo un proyecto fotográfico, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es algo que a mí en lo personal sí me ha costado, o sea, quebrarme la cabeza, ¿no? O sea, de ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo hacemos? Y sobre todo yo creo que la clave del éxito ha sido que no es lo que yo me invento del mundo, ¿no? O sea, porque creo que también en eso, pues, por la experiencia profesional que tengo, pues también me ha pasado un montón de veces de que, pues, llegas con el taller y llegas con la impresora y pues ni hay luz en la comunidad donde fuiste, ¿no? O sea, que igual parecen cosas tontas, pero por eso es importante el diálogo, ¿no? Por eso es importante que hables con la gente, oye, cuéntame qué condiciones, o sea, que veas qué puedes hacer y ya estando ahí, o sea, que lo sigas rebotando con ellas y con ellos, ¿no? O sea, que no sea nomás yo vengo a dar mi taller como yo quiero, ¿no? Y yo vengo a dar mi charla como yo quiero, sino cómo hacemos para que esto sea un intercambio, porque estoy segura de que yo también tengo mucho que aprender, ¿no? Porque, pues, de nuevo, yo vengo de un contexto urbano, en medio del concreto, donde la realidad funciona totalmente diferente que muchas veces las comunidades a las que voy, ¿no? Sí, claro. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, vámonos con la última pregunta. Maricruz, adelante. Bueno, finalmente, Greta, pues, ¿cuál sería el reto desde tu punto de vista que tienen ahora las nuevas generaciones respecto al periodismo, al fotoperiodismo y bueno, concretamente al periodismo documental? ¿Cuál sería el reto que tienen ahora los chicos? ¿Cuál es, digamos, que lo que se pudiera prever
para las nuevas realidades que estamos teniendo y para las que, bueno, siguen vigentes y se han extendido con el paso incluso de los siglos. La pregunta del millón. Pues yo creo que el reto, y esto es algo que también he estado pensando mucho en el último año, además con todo lo de la pandemia, yo creo que sin duda el reto Maricruz es en un país tan roto como el nuestro, ¿no? Y en un país en donde nos ha quebrado la violencia estructural y todas las problemáticas sociales que tenemos, yo creo que el gran reto es cómo hacemos para no seguir contando historias de necropolítica, ¿no? Y con esto me refiero a, o sea, lo que rige los principios y la teoría de la necropolítica es que desde una agenda y una postura y un planteamiento político se dice quién debe morir y cómo debe morir, ¿no? Entonces yo también tengo una crítica muy fuerte hacia este periodismo que a mi parecer es muy amarillista, o sea, porque de nuevo, si les preguntamos a quienes hicieron las fotos te van a decir, pero si yo nomás estoy contando lo que pasó, ¿no? Y entonces yo me pregunto si genuinamente lo que necesitamos es seguir viendo muertos y muertas en la primera plana todos los días, porque eso ya pasa, o sea, otra vez, ¿no? No, es que tenemos que contar lo que está pasando. Y digo, sí, o sea, perdón, pero eso ya pasa, o sea, todos los días vemos muertos y muertas en las páginas del periódico. Y entonces la teoría que yo tengo, y no creo estar equivocada, o sea, ahí sí les voy a fallar con la literatura, pero seguro ustedes la pueden encontrar. O sea, la teoría que yo tengo es que más bien ver tanta violencia todo el tiempo, y además en tiempos de internet, en donde le das scroll al Instagram y cuántos muertos y muertas ves, ¿no? En el Twitter, en el Facebook, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes son más chavas y chavos, otras redes sociales, en el TikTok, no sé, ¿no? Lo que sea. Pero ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué realmente, o sea, en verdad nos está haciendo más sensibles o más insensibles? Porque regresando al ejemplo de la guerra, ¿no? O sea, hace como, no sé, un año, año y medio escribí una columna para Pie Página sobre este tema justamente cuando fue el feminicidio de Ingrid, ya no me acuerdo cuándo fue, en donde se acuerdan que pasaron los videos y las fotos y hubo movilizaciones aquí en la Ciudad de México, las morras diciendo, ya basta de mostrar el cuerpo de las mujeres torturadas en primera plana del periódico, porque perdón, pero lo único, o sea, más allá de que esa sea la única razón, o sea, lo que ha pasado es que los feminicidios van increciendo, ¿no? Entonces, en realidad mostrar el feminicidio crudo y real no está cambiando nada, no está evitando que a las mujeres nos sigan matando por ser mujeres, ¿no? Entonces yo más bien lo que creo es que el reto y el consejo sería cómo aprenden ustedes a contar historias desde la esperanza y la dignidad, ¿no? Desde cómo nos cuentan además historias que abonen a la transformación de una sociedad que de nuevo ya está rota, ¿no? Y perdón, pero no sé si necesitamos, o sea, yo sí me pregunto si de verdad necesitamos historias que nos sigan contando que está rota. Ya sabemos, esa ya no es la nota, ¿no? O sea, ahora más bien, ¿cómo hacemos para hacerlo de otra manera? Y lo que también creo que es importante que yo les adelante, Maricruz no me dejará mentir, es que la agenda de los medios es amarillista. Y los medios sí quieren la foto de la mujer torturada y los medios sí quieren la foto del niñito ahogado en el río Bravo, ¿no? Porque eso es lo que vende. Y entonces aquí también me parece que va a ser muy interesante cómo vamos sorteando esta realidad dentro de los medios, ¿no? Y yo creo que algo que es importante es que, o sea, se vaya cambiando también la lógica de poder que tienen los medios de comunicación, que nosotras como periodistas cuestionemos más esas dinámicas, pero sobre todo también que nos coloquemos en puestos de toma de decisiones dentro de los medios, ¿no? O sea, porque, o sea, regresando al tema de las mujeres en la fotografía, parece que ya somos un montón, incluso mujeres periodistas, Maricruz, pero nos ha costado un montón llegar. Y si hacemos un censo ahorita, seguimos siendo minoría, ¿no? Y ni se diga, o sea, impensable, o sea, periodistas y fotoperiodistas, sí, ya hay varias, ¿no? De nuevo, seguimos siendo minoría. Pero si ya nos subimos al escalón de editoras o de directoras de medio, o sea, se los cuento con los dedos de mis manos de todos los periódicos de México, ¿no? Entonces, sí me parece importante que veamos cómo vamos haciendo nuestros pininos y nos vamos ayudando unas a otras y nos vamos también formando unas a otras para que podamos seguir ocupando estos espacios que son súper necesarios, pero sobre todo también en espacios de toma de decisiones, ¿no? En donde podamos ir cambiando las lógicas, porque a mi parecer
pues tampoco abonan ni contribuyen a nada. Y lo otro que me parece también muy desafortunado es que en realidad esta es la dinámica de los medios en México, ¿no? Porque si vemos lo que están haciendo otros medios internacionales, pues es totalmente distinto, ¿no? Y ahí ya se están dando debates que, bueno, aquí estamos a años luz, ¿no? Por ejemplo, este tema del consentimiento, ¿no? O, por ejemplo, el tema de quién está contando las historias, ¿no? De nuevo, ¿y por qué voy a mandar un señoro a un güero que ni siquiera sabe qué rollo a la sierra si resulta que hay una morra que es fotógrafa, que es indígena y que es lo que vaya ella y que la cuenten, ¿no? Entonces, como estas cosas que creo que sí, pues ese es un poco como el consejo, o sea, como el consejo diagonal reflexión que les dejaría, ¿no? O sea, que se pregunten ustedes también más, pues, ¿cuál es el periodismo que quieren hacer? ¿Qué historias quieren contar? Y eso en qué va a contribuir al mundo en el que ya están viviendo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. No, a ti. Bueno, pues con esto prácticamente estaríamos cerrando la plática. Greta, no sé si con esto ya quisieras terminar, quieres agregar alguna palabra más y pues aprovechando que también des tus redes sociales para que la gente te siga y los chicos conozcan pues justamente parte de esos trabajos de los que has platicado en esta tarde. Claro que sí, pues me encuentran en todas las redes como Greta Rico. Estoy en Twitter y en Instagram mayormente. También si quieren contactarme por ahí, lo que necesiten sin ningún problema. Y pues no, la verdad es que nada más agradecerles. Digo, espero que les haya dejado algo y les haya gustado. La verdad es que a mí, de nuevo, me encanta regresar a estos espacios y cuando tenía su edad, pues también me gustaba que la cosa no fuera tan acartonada. Entonces, pues espero que les haya gustado y pues lo que necesiten acá. Muchísimas gracias, Greta. Y bueno, a nombre de la universidad voy a proyectar en este momento tu reconocimiento. Agradecemos obviamente tu participación como ponente en este webinar que llevó por nombre El arte de documentar la vida, a cargo, por supuesto, de Greta Rico. Para nosotros es un placer que hayamos podido tener esta plática que a mí en lo particular me ha enseñado muchísimo. Y bueno, te agradecemos, por supuesto, el tiempo y el espacio que nos brindaste y ya después pues te haremos llegar de manera digital este reconocimiento para que lo tengas, para que tengas un recuerdo de nosotros. Y bueno, para concluir, regularmente siempre hacemos una foto de todos los participantes, si me permites, Greta, y bueno, a todos los que están conectados, si por favor pueden prender su cámara, vamos a tomar la fotografía oficial del evento, ya saben, sonriendo de frente a la cámara, arréglense por ahí el cabello si quieren o lo que gusten. Y bueno, vamos a hacer la toma de la fotografía para que me apoyen los chicos. Muchísimas gracias, Aileen, ya te veo. Por ahí Esme, si me puede apoyar. Sé que Adriana no puede, pero bueno, Ana, Eduardo, Elías, ahí estamos. Lo siento. No te preocupes, Adriana. Bueno, a la cuenta de 3, chicos, tomamos la fotografía. 1, 2, 3. Voy a tomar una segunda porque siempre alguien se me queda con los ojos cerrados, ¿ok? 1, 2, 3. Listo. Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias por también conectarse ustedes. La verdad es que sin la participación de los jóvenes esto no sería posible. Y pues les agradezco también a todas las personas que siguieron la transmisión a través del Facebook. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Greta, como siempre. Y pues gracias también por tus palabras. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan linda noche. Muchas gracias, igualmente. Un gustazo, de verdad. Ay.